vamos al tema. Estamos dando estos martes una breve serie sobre Efesios. Así que ir a Efesios, por favor. Efesios. Bajo este título genérico de Ajustados a Dios. Estábamos viendo estos días que en nuestra vida, la experiencia cristiana, no empieza precisamente desde la acción, sino desde estar sentados, sino el hecho de descansar en el Señor. Y cada vez que invertimos este orden, tenemos como resultado el fracaso. Es decir, si queremos hacer cualquier cosa para el Señor y no estamos realmente descansando en el hecho de quiénes somos y en lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, si simplemente queremos activarnos, pues estamos abocados al fracaso. Solo cuando confiamos en el Señor y nos hemos sentado en Él, es cuando podemos comenzar a andar. De esto estaremos hablando hoy. Es decir, el sentarse, que es lo que hemos visto estos 2 días pasados, describe nuestra posición con Cristo, dice, en los lugares celestiales. Eso lo tenemos claro, aunque nos cuesta un poco de asimilar. Pero el andar es una expresión práctica aquí en la tierra. Estar sentados en los lugares celestiales, pero andar tiene que ver con nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro caminar. Así que eso tiene una aplicación bien práctica. Es decir, somos un pueblo, el pueblo de Dios, que pertenecemos a los cielos. Somos ciudadanos de los cielos, ¿verdad? Sin embargo, nuestra impronta la tenemos que dejar aquí en la tierra. Esa es la gran paradoja del cristiano. Precisamente de esto trata los capítulos del 4 al 6 de Efesios. ¿Os acordáis que habíamos hecho una pequeña división de la epístola a los Efesios? Y decíamos que los 3 primeros capítulos tenían que ver con ese descansar en el Señor, y del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9, tiene que ver con andar. Así que vamos a usar esta palabra andar, que tanto llega a usar Pablo en sus epístolas, como lo que implica. Este andar significa vivir, tiene que ver con un estilo de vida. Por ejemplo, en la versión Reina Valera se usa mucho esta palabra andar, mientras que en la versión internacional usa el vivir, porque el significado de andar es el de caminar alrededor de algo. No simplemente ir hacia adelante, sino caminar alrededor de algo. La palabra griega es lo que está indicando. Y Pablo da un sentido figurado que representa, por lo tanto, una conducta del creyente. Esto de andar tiene que ver con la conducta del creyente, nuestro compromiso, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. Así que vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto. En primer lugar, nuestras relaciones. Los capítulos, ya digo, a partir del capítulo 4 vamos a estar viendo algunas cosas. La prueba de nuestra conducta está en las relaciones. Es decir, cómo nos conducimos con otras personas está mucho en cómo están funcionando nuestras relaciones. Las relaciones entre los creyentes, las relaciones entre vecinos, entre familiares, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre patronos y obreros. Y esto está tratado de una manera muy práctica en estos 3 capítulos. Hemos de traer, y es el gran reto que los creyentes tenemos, hemos de traer lo celestial, de estar sentado en los lugares celestiales, traerlo a lo cotidiano, a lo de cada día, a nuestras relaciones. Por eso hay mandatos prácticos. Por ejemplo,
de una manera rápida. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice, andad con toda humildad y mansedumbre. Capítulo 4, versículo 25. Desechando la mentira. La mentira no la tengas incorporada en tu vida. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Versículo 28, fijaos lo que dice. El que hurtaba, no hurte más. Y dice, bueno, se lo está diciendo a creyentes. Bueno, si tú antes hacías eso, oye, no hurtes, sino trabaja. Versículo 31, capítulo 4, 31. Quítense de vosotros toda ira, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Versículo 32, sed benignos. En fin, hay una serie de consejos, mandatos muy prácticos que tienen que ver con nuestras relaciones con las otras personas. Y las enseñanzas del Señor Jesús estaban llenas precisamente de estas mismas enseñanzas. Lo que Pablo está compartiendo, Jesús de diferentes maneras ya lo había expresado. Y el ejemplo que tenemos más vivo es el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, allí vemos como Jesús dice cosas muy claras. Solamente por citar un ejemplo, vamos a Mateo. El Sermón del Monte está de manera extensa en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. Pido a mis hermanos aquí presentes que lo vamos a leer del 38 al 48 y os pido vuestra colaboración y por favor están los ventiladores funcionando y no se oye tan bien el sonido, así que hablar un poquito fuerte cuando leáis, lo que podáis, por favor. Capítulo 5 de Mateo, versículos del 38 al 48, si leéis por favor 3 versículos cada uno. Empiezas, Joan, y vais hacia atrás. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No, ya. Sí, 3. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y cualquiera que te olvide de la capa por una milla, le tomen 2. A que te diga dale, el que quiera tomar de tu prestado, no se lo rehuses. Pues que te he dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amén a sus enemigos y oren por quienes les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Carna, 47. La palabra perfecto ya nos asusta, ¿no? Sed perfectos. Sabemos que tiene que ver con madurez, con equilibrio. Bien, es un pasaje que habla de Jesús, mejor dicho, y está hablando precisamente de relaciones. Está hablando de relaciones incluso complejas, complicadas. Amar al prójimo, incluso al enemigo. Eso sería un marco perfecto, pero imposible de realizar. ¿O es posible? Por eso nos sigue dando pistas Pablo en estos capítulos de Efesios. ¿Cuál es la realidad? La realidad cotidiana
es que vemos que no es tan fácil cumplir con muchas de estas cosas. Y eso nos confunde, porque entonces hay una lucha entre lo que Dios nos pide y lo que nuestro intelecto, nuestra manera de pensar nos dice. Por ejemplo, existe la convicción de que el hombre, en el hombre natural, en todo el mundo, existe la convicción de que existe el código del bien y del mal. Más o menos todo el mundo lo acepta como una realidad. Existe lo bueno y lo malo, lo que es justo y lo que es injusto. Y en general, la sociedad se esfuerza, en general, por vivir bajo esta regla. Lo que es bueno y lo que es malo, y aquello que es malo es condenable o se lleva a la justicia y se condena, etc. Y de ahí han nacido, por ejemplo, todos los derechos humanos internacionales, todas las leyes de la justicia. Ahora bien, nosotros, los seguidores de Cristo, los cristianos, también nos preocupamos entre aquello que es lo bueno y lo malo. Sin embargo, nuestro punto de partida no depende de aquello que es bueno o es malo. Quizá es lo que os voy a decir ahora os pueda sorprender un poco. Nosotros no partimos de conceptos éticos simplemente, qué es bueno y qué es malo. Nosotros partimos del árbol de la ciencia del bien y del mal que menciona Génesis. Y que ese árbol de la ciencia del bien y del mal acabó partiendo o quedando en lo que es el árbol de la cruz. Nuestro punto de partida es Cristo. No es tanto aquello que es bueno o aquello que es malo. Nuestro punto de referencia es Cristo, porque Él es la vida. Y en Él encontramos cómo vivir esa vida. ¿Me explico? Y no es una cuestión simplemente de qué está bien o qué está mal, sino cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, que Él es nuestro ejemplo, que Él es nuestra vida, entonces es mucho más fácil discernir aquello que conviene, que no conviene. Estamos dispuestos como cristianos a luchar a favor de la justicia, a exigir que los demás sean justos. Esto está bien. Incluso nos lleva a luchar pues por cuestiones que sean cuestiones dignas. Con este asunto, por ejemplo, de lo que vamos a hacer el sábado. Hombre, hay momentos en los que hay que presentar batalla, en el buen sentido de la palabra, hay que presentar batalla y defender aquello que corresponde a nuestros derechos como cristianos. Y en eso, pues yo soy uno de los primeros que está ahí dando la cara. Pero la norma del seguidor de Cristo no es hacer la guerra, sino es llevar la cruz, que es muy distinto. No es tanto buscar aquello que se ajusta simplemente a los derechos humanos o las leyes humanas, que sí también, sino sobre todo ir a la cruz. Decía el Señor Jesús que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz, siempre la cruz hablamos de que la cruz de Cristo fue sobre todo obediencia en primer lugar, porque sin obediencia era imposible llevar a cabo la obra redentora. ¿Está bien que alguien nos dé una bofetada en la cara? Pues claro que no. ¿O que nos ofendan? No. ¿O que nos acusen? No. Ahora, es importante que no nos aferremos tanto a nuestros derechos, sino que nos aferramos al hecho de que Dios es el que realmente nos considera, porque, como tantas veces decimos, somos sus hijos. Por eso Pablo recuerda en Efesios capítulo 4, versículo 32, este principio. Capítulo 4, versículo 32. Perdonándoos unos a otros. Entonces dice, cuando uno tiene que perdonar, dice, bueno, ¿cómo te tengo que perdonar? ¿Cómo tengo que perdonar a otros? Pues dice,
perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre nuestra referencia es Cristo. Nos hacemos preguntas: ¿qué tengo que hacer en estas circunstancias? ¿Cómo debo actuar? Miremos a Cristo, porque es nuestra referencia. Hay una historia, alguna vez la he contado, de un campesino que tenía un arrozal en la ladera de una montaña, esos arrozales que están en forma escalonada. Y en tiempos de sequía, este campesino, que era un campesino cristiano, en tiempos de sequía hacía subir el agua desde abajo, donde corría el riachuelo, con una bomba, hacía subir el agua hasta arriba de todo donde tenía sus campos. Pero por la noche, el vecino de abajo, el que tenía en los pisos de abajo, que también tenía sus arrozales, ese vecino lo que hacía era agujereaba el muro del vecino de arriba, que se había pasado ahí bombeando, y entonces este vecino listillo recibía el agua sin haberse esforzado. Y así muchos días, un día tras otro. Aquel campesino cristiano, pues cada vez estaba más molesto. ¿Para qué negarlos, no? El afectado, que era cristiano, preguntó a los hermanos en la iglesia, en su iglesia, dice: he tenido paciencia, es que tengo paciencia con este hombre, pero ¿es justo que haga esto? Y hubo un hermano de la iglesia que le dijo: hombre, si solo pensamos en lo que es justo, pobres de nosotros. Tenemos que hacer algo más de lo que es justo. Hay que dar un paso más de lo que pensamos que puede ser justo. Y esto le impresionó, esta exhortación, este consejo del hermano, y en el campesino cristiano estuvo pensando. Y lo que hizo fue, a la mañana siguiente, cogió su máquina de bombear y empezó a bombear el agua para el vecino. Y después para su campo. O sea que había otra solución. No solamente quejándose o denunciando, sino hacer algo más. De tal manera, cuenta la historia, que el vecino, finalmente, cuando vio la acción de su vecino de arriba, del otro campesino, llegó a acercarse al Señor y entender el amor y el perdón. No te apoyes en tus derechos. La norma de nuestra vida, de nuestro andar, es ser semejante a Cristo. Muchas veces queremos reivindicar quiénes somos, lo que pensamos, quiénes somos, ¿verdad? Lo único que debemos de perseguir es ser semejante a Cristo. Solo tenemos que dar y nada que pedir. Cuando Cristo murió en la cruz, no estaba reclamando nuestros derechos, fue su gracia la que le condujo a aquella cruz. Y ahora nos corresponde a nosotros dar a los demás, y dar a los demás lo que les corresponde y lo que no les corresponde. Es dar un paso más, ¿verdad? Y eso es lo que quizá con lo que tenemos que luchar. En Efesios 1:5 veíamos que Dios nos ha predestinado para ser adoptados como hijos suyos, y eso nos lleva a la madurez. Ahora, lo único que nos pide el Señor es que le imitemos. Dice en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Lo podemos leer todos juntos, los que estamos aquí? El versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Menuda cosa que nos estaba diciendo Pablo aquí. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, el amor que nosotros hemos recibido, ese amor lo tenemos que imitar, o por lo menos estar en la vida ahí luchando y buscando ser imitadores de Dios. Es un desafío tremendo. Eso tiene que ver con nuestro estilo de vida, que se ajuste a nuestra santidad. Dice el versículo 3, capítulo 5, versículo 3,
la segunda parte, bueno, lo vamos a leer todo el versículo, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No le estés dando a la cabeza, no le estés dando vueltas en todos aquellos temas que son suciedad, que es inmundicia, que es pecado. Dice: ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene. Efesios 3:20 dice que el Señor es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que el secreto del seguidor de Cristo, sí, está en su descanso en Cristo. Pero el poder viene de esa posición espiritual en la que estamos, en la que el Señor nos ha colocado. No depende de nuestras fuerzas. Estamos sentados en Cristo para poder andar entre los hombres, para poder vivir entre las personas en nuestra sociedad. Estamos sentados en Cristo, estamos permaneciendo en Cristo para poder andar, para poder servir, para poder actuar, para llevar un estilo de vida que agrada a Dios. Porque yo creo que todos, bueno, aquellos que conducen especialmente, cuando uno conduce un coche, realmente va sentado, ¿verdad? Va sentado en el coche. Pero el coche camina, el coche se mueve, el vehículo se desplaza. Esta es un poco la idea. Yo estoy sentado en Cristo y me voy desplazando, voy viviendo y nunca olvidándome de que mi vida está en Cristo. Dice capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 10. Efesios, siempre Efesios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si el versículo se acabara aquí, pues ya estaríamos felices, ¿no? Ya no nos comprometería para nada. Pero sigue diciendo el versículo, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que viviéramos, para que tuviéramos un estilo de vida conforme a lo que Dios ya ha preparado. Así que hay algunas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, como dice en el capítulo 4, versículo 31, hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que hemos de abandonar, hay cosas que han de cambiar en muchos casos, no digo en todos, por supuesto, pero dice Pablo en capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Claro que si Pablo estaba diciendo estas cosas, es que eso estaba ocurriendo entre los creyentes, ¿verdad? Eso es evidente. Y tocaba con los pies en el suelo. Es cierto que solo Cristo puede hacerlo al 100%, ¿verdad? Pero somos llamados a tomar acciones que nos ayuden a eliminar estas cosas que estorban en nuestro servicio. El principio que rige nuestra vida no es la del viejo hombre, sino la del nuevo, que es creado según Dios. Capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. ¿Puede ser, Joan, por favor? Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad.
Muy bien, esta versión es interesante, el ropaje, ¿no? El vestido. Efesios 4, versículos del 22 al 24. Olvidamos continuamente que Dios ha hecho una nueva persona en nosotros y que debemos de vivir conforme a esa nueva persona, sin arrastrar los pies, porque el peso de la vieja naturaleza nos impide avanzar. Eso es cierto. Todo aquello que tiene que ver con nuestro pasado es un lastre, es un lastre. Y muchos creyentes conocen perfectamente la doctrina de los 3 primeros capítulos de Efesios. O sea, la parte teórica, la parte doctrinal, que tanto nos gusta a los creyentes, pues muchas veces la dominamos bastante, la conocemos, nos gozamos con todo eso. Pero en cambio, practicar los capítulos del 4 al 6, mejor sería, y lo digo con respeto, no tener la doctrina que vivir la contradicción. Porque si simplemente sabemos la teoría pero no llevamos a la práctica, es una auténtica contradicción y, por supuesto, una hipocresía. Y para acabar, vamos a estar haciendo un repaso rápido. Una de las exhortaciones acerca de nuestro vivir, de nuestro andar, es aprovechando el tiempo. La palabra andar indica también la idea de avanzar y de progresar. Dice, vamos al capítulo 5, versículos 15 al 17. Guillermo, ¿lo tienes, por favor? Del 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como los sabios, aprovechando al máximo cada momento posible, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen. Ya está, hasta aquí, gracias. Qué importante es, dice el texto, no como necios, no como tontos, no, o sea, centrados, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así que nos habla en una diferencia entre la sabiduría y la necedad y la importancia de tener en cuenta el tiempo. ¿Cuál es la expresión, Guillermo? ¿Has leído? No habla del tiempo. ¿Cómo es el versículo que has leído, el 16? Vuélvelo a repetir, por favor. Aprovechando al máximo cada momento. Aprovechando al máximo cada momento. Me gusta esta versión porque afina más todavía, ¿no? Los momentos, ¿no? Aprovechando al máximo cada momento. Hay un principio general en las Escrituras que dice que lo que Dios empezó, lo acabará. Lo que Dios ha empezado, lo acaba. Solo somos nosotros los que lo dejamos a medias. Pero las Escrituras nos muestran a Dios, este Dios, que acaba lo que empieza. Y lo que empezó en nosotros, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo perfeccionará. Lo llevará a cabo, lo madurará, lo completará. Así que nosotros es cierto que estamos en un proceso espiritual. Y como hemos leído, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En el tiempo de Dios las cosas van ocurriendo. Es evidente que habrá un final. Sin embargo, en ese proceso Dios nos exhorta a estar preparados, a aprovechar el tiempo. Y también, de una manera directa, capítulo 5, versículo 18, a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, no os emborrachéis, en lo cual hay disolución, pierdes el control, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra de plenitud en el griego no habla solamente de un acto puntual, habla de un proceso continuo, constante, de ser lleno del Espíritu Santo, de ser controlado permanentemente por el Espíritu Santo. No tiene que ver con los dones que se manifiestan externamente, sino tiene que ver con la vida interior
que está ocurriendo en cada creyente. Por eso, en el capítulo 4, versículos 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículos 15 y 16, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos exhorta la palabra, dice, a animarnos, capítulo 5, versículos del 19 al 20, hablando entre vosotros con salmos, con canciones, con himnos, con cánticos espirituales. Cada uno de estos aspectos tiene un significado. Cantando, dice, entre vosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quiera el Señor que el próximo sábado vamos a pasar calor, va a haber un sol de justicia, que se dice, ¿no? Hay que llevar gorra, por cierto, todos debemos llevar gorra, y vamos a poner un bidón ahí, que ya Roger ya ha dicho que lo tiene, un bidón con agua fresquita para todos aquellos que estemos ahí trabajando. Pero hemos de estar disfrutando de las oportunidades que el Señor nos da, cantando, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en 1 Corintios 9:26 dice, hay un texto que me encanta, y eso nos debe llamar a la atención a todos nosotros. Dice, no hace falta que lo busquéis, dice: así que yo de esta manera corro, en ese andar, dice, yo corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo camino, vivo, tengo un estilo de vida, estoy sirviendo, no improvisando simplemente, sino poniendo mi mirada, mi atención en Cristo. Por eso él decía, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Así que es vital, es muy importante entender que el tiempo es corto, que la urgencia es grande, que los días, como dice la Escritura, son malos. Y él nos ha llamado a sus hijos, a los creyentes, nos ha llamado a andar, a vivir, a ser sabios, a andar como sabios y no como necios, ajustados a Dios. Eso sería una meta personal. Hay una mesa que ha estado también montando ahí Roger, no solo para estos días, sino para tener en los miércoles en el mercadillo, que si Dios quiere en un par de semanas ya podremos estar. Y ha tenido que hacer ajustes para que todo encaje, ¿verdad? Y eso lo entendemos fácilmente. Cada uno de nosotros necesitamos ajustes, pero que esos ajustes sean según el ejemplo, la imagen, el consejo, la guía de Dios, y teniendo, sin ninguna duda, el ejemplo más vivo en la persona del Señor Jesús. Sed imitadores de Dios. Que el Señor nos ayude a ser sus imitadores. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?